¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Están disfrutando del Adweek? Uy, parece muy bien. Van a disfrutar más ahora con este panel que tenemos aquí hoy. Bueno, bienvenidos todos. Esta tarde los invitamos en un viaje por las campañas de fútbol que hicieron historia y también para descubrir lo que está por venir. Veremos como una marca líder con una conexión única con el deporte, que empezó realizando publicidad en estadios y luego producciones televisivas, terminó con un modelo de marketing integrado que hoy en día combina datos, personalización y resultados. Y al mismo tiempo vamos a explorar cómo evolucionó la forma de comunicar y conectar con audiencias desde sus pasiones. Para contar esto y mucho más, tenemos hoy aquí un panel de lujo. Tenemos a Claudia Navarro, presidenta de marketing para América Latina de The Coca-Cola Company. ¿Cómo estás, Claudia? Y seguramente conocen mucho a Horacio Genolet, que estuvo aquí viviendo en México 15 años. Mitad chilango casi. Sí. CEO de WPP OpenX para Coca-Cola en América Latina y también es el CEO de Ogilvy en la región. Así es. Bueno, sin más, les propongo que empecemos este viaje en el tiempo. Claudia, comencemos hablando de cómo Coca-Cola empezó publicitando en el fútbol, incluso antes de los mundiales, ¿no? Y también me interesa mucho que nos cuentes acerca de esta relación especial que tenían con FIFA, o bueno, tienen con FIFA, pero empezó en esa época, ¿no? Claro que sí. Primero, un placer estar aquí con ustedes. Quisiera referirme a la foto que ven. ¿Cuántos de aquí son mexicanos? Bueno, eso. Con muchísimo orgullo, el único país en tener la Copa Mundo 3 veces en el Azteca. ¡Vamos! Así que impresionante y contentísimos de haber estado como parte de este camino. Si podemos ir a la diapositiva siguiente. Nosotros nos dimos cuenta muy temprano que había una oportunidad muy grande con un partnership con FIFA. Porque el fútbol, de alguna manera, se nos pareció mucho en términos de valores a Coca-Cola. El fútbol nos acerca, el fútbol tiene esta connotación de positivismo, de optimismo. Puede ser el minuto 89, yo creo que Colombia va a ganar aunque vayamos perdiendo en el minuto 89. Entonces, vimos esa oportunidad. Y más o menos en los años 50, acuérdense, Coca-Cola empezó en 1886, pero durante todas las primeras décadas éramos una marca en Estados Unidos. Ahí nos empezamos a internacionalizar y vimos la oportunidad con FIFA y con este evento internacional de acercarnos y ser parte de un momento cultural e incluso ayudarlos a ellos también a internacionalizar el evento. Entonces empezamos a tener conversaciones en el 74, el partnership oficial empezó en el 78, inicialmente era el aviso alrededor del estadio. Y si se imaginan cuánto hemos evolucionado, ahora mismo cuando vemos estos eventos, estos partidos, estas boards digitales nos permiten ver diferentes mensajes dependiendo del país, pero en esa época veíamos solo lo que estaba. Entonces era una oportunidad muy grande de internacionalizarnos y hacernos un ícono verdaderamente en más de 200 países. Entonces empezamos en esa época y bueno, también como promotores de la juventud y del deporte desde ese entonces. Claramente para 1978, ya me imagino que estaban con campañas televisivas, ¿verdad? Y también para el Mundial de 1986, justamente lanzaron un spot que fue bastante icónico y que los invito a que lo veamos en este momento. Si hacemos la ola cuando anotan un gol. La ola, la ola, la ola, la ola de Coca-Cola. La ola de Coca-Cola. Entre porras y gritos levantamos los brazos cuando hacemos la ola de Coca-Cola. Ven conmigo al estadio a gritar de emoción. Yo te invito, hagamos la ola. Coca-Cola es así.
Cuéntanos acerca de la ola de Coca-Cola, porque evidentemente generó lo que hoy en día entendemos como una experiencia viral, pero... Totalmente la ola de Coca-Cola, y si se dan cuenta desde un punto de vista de marketing, o sea, la integración de un asset como la ola que tenemos nosotros debajo del logo, integrado una experiencia de la gente en el estadio y cómo creamos contenido a partir de eso. Entonces, es tanta la relevancia que ha tenido esto que hoy en día todavía hacemos la ola de Coca-Cola. No siempre se llama de Coca-Cola, pero siempre hacemos la ola con mucho orgullo. Y la evolución ahí del partnership con FIFA, de verdad que le permitió a FIFA comercializar este tipo de eventos. Coca-Cola siempre ha tenido mucho orgullo en cómo rompe paradigmas. Entonces, ya sea que fuimos los primeros con tener una mujer en la publicidad en 1908, o cómo rompíamos estereotipos, en este caso, de verdad tuvimos la oportunidad de ser los primeros en hablar con FIFA y decirles, debería haber exclusividad de derechos. O sea, nosotros deberíamos ser la única bebida en el estadio, porque nosotros los estamos ayudando a ustedes. Entonces establecimos esta idea de derechos exclusivos por categoría. También vimos oportunidad en, bueno, nosotros tenemos elementos icónicos en nuestra marca, como el logo que todo el mundo reconoce, pero ellos también tenían la Copa Mundo, la mascota, y ahí fuimos viendo la oportunidad de verdad sacarle aprovecho, tanto ellos con nosotros como nosotros con ellos, a todo esto. Ahora bien, un punto, he hablado mucho de la internacionalidad de todo esto, del hecho de que Coca-Cola internacional, FIFA internacional, pero la realidad es que también hemos encontrado un equilibrio muy bueno entre esa parte global y la relevancia local que hemos mantenido. Entonces, precisamente en el 86 teníamos como parte de la campaña a Hugo Sánchez, que muchos lo conocen o lo recuerdan, a mucho orgullo. Entonces, siempre que uno ve ese elemento de relevancia local, pues la intimacía que uno siente con esa plataforma es mayor. De igual manera, ahora para el próximo año tenemos la relación con la Selección Nacional Mexicana, que también nos va a ayudar en ese sentido. Y Horacio, esta época es la época de la televisión analógica, de las campañas publicitarias que van por medios tradicionales. Cuéntanos un poco acerca de los desafíos y las oportunidades que tenía ese modelo publicitario, ¿no?, en esa época. No, bueno, yo creo que el punto clave aquí es que cómo unir la pasión con la marca, y creo que hay algo fundamental que es ese storytelling que creamos, ¿no?, y esa conexión entre la marca, la pasión del fútbol y nuestros consumidores. Y mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo ahora ustedes pueden generar esto con formatos más cortos? Yo creo que en realidad no es tanto el formato, sino de la manera en que uno conecta. Y creo que inclusive hoy es mucho más difícil crear esa emocionalidad en contenidos de 15 segundos, ¿no?, y teniendo multiplataformas donde hay un montón de posibilidades, como llamamos muchas veces, con un consumidor que entra por todos lados. Entonces, sin duda alguna fue una evolución, como tuvimos en nuestra industria, de contenidos que eran solamente de audio en la radio, pasamos a la televisión, el mundo digital, y ahora tenemos este concepto de multiplataformas, con lo cual es la evolución permanente que tenemos que tener como marca, ¿no? Ok, genial. Claudia, cuando hablamos de mundiales no hablamos solamente en las cuales participan hombres, sino también mujeres, ¿no? Y ustedes también tienen un rol destacado en sponsorear al fútbol femenino. Cuéntame un poco más sobre eso. No, tal cual. Justamente una de las cosas que más me enorgullece a mí de haber sido parte de Coca-Cola durante tanto tiempo es precisamente esa valentía de ir de primeros cuando la gente no ha dado ese paso. Y el Mundial Femenino fue uno de esos momentos en que la pregunta que estaba era, esto no va a llamar la atención, la gente va a creer que el partido va a ser menos entretenido, o con un nivel de juego inferior. Y nosotros fuimos de los primeros que le dijimos a FIFA, no, nosotros queremos extender nuestro partnership que hemos tenido con ustedes en ese momento 20 y pico de años, para también patrocinar el fútbol femenino. Y esto ha sido un momento, o sea, una de esas cosas
que yo creo que verdaderamente ha ayudado a derrumbar un mito y ha contribuido a que esta ola de fútbol femenino siga creciendo a lo que es hoy. Y de hecho estamos muy orgullosos ya nos estamos preparando para el Mundial de Brasil, que es el próximo. En nuestra línea de tiempo ya vamos por el 2000, por el 2006, en el cual ustedes realizaron el FIFA World Cup Trophy Tour by Coca-Cola. Cuéntame por qué realizaron esta experiencia y qué fue lo que generó. Bueno, como no sé si algunos saben que aparte de tener el partnership con FIFA, tenemos un partnership con el Comité Olímpico Internacional. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es que en el caso de los olímpicos se prende la llama olímpica en Grecia, en no sé qué isla, y sale la llama olímpica, y durante meses la llama olímpica va de país en país, hasta que finalmente llega y la inauguración y bla, bla. Y nosotros, oye, pero nosotros nada más estamos activando FIFA durante el momento del torneo. Entonces se nos prendió el bombillo, se nos prendió la antorcha, y dijimos, fuimos a donde FIFA y les dijimos, oigan, ¿qué tal si en vez de tener como la antorcha, ustedes nos prestan el trofeo, o sea, la copa, verdaderamente la copa original, y nos las prestan y la vamos a llevar de país en país en país, 3 meses, 4 meses antes de que empiece el torneo? Para ustedes es una oportunidad muy grande porque tienen mucha mayor awareness del evento, se genera más emoción, y para nosotros obviamente nos permite extender la experiencia del consumidor, no solo los que van al mundial o los que lo ven por televisión, sino también los que tienen la oportunidad de ir y tomarse la foto. Imagínate cuándo va a tener una oportunidad de tomarse la foto al lado de la Copa Mundo, y nos aceptaron la idea y les pareció súper. Entonces desde entonces ese es un charter plane, hacemos con el avión y empezamos a ir a todas partes. A veces vienen y nos acompañan exjugadores. Yo soy colombiana, no sé si ya me captaron el acento, pero el pibe Valderrama fue con nosotros en algún momento y así, o sea, es una oportunidad de verdad de empezar la fiesta con antelación y de crear un ecosistema de activación para la marca mucho más amplio. ¿Alguna vez se quisieron robar la Copa del Mundo? Porque me imagino que... ¿Sí? Sí, se ha habido, o sea, antes la Copa, hay dos cosas. Antes la Copa estaba como en el pedestal, pero no estaba cubierta de seguridad. Entonces uno se podía acercar mucho y era tentador. Y de hecho, hay otra regla que algunos conocen, otros no, que es nadie puede tocar la Copa si no se la ha ganado. Entonces los jugadores que se han ganado la Copa en el pasado o los dignatarios de un país, o sea, el jefe de nación de un país, se la puede tocar, pero de resto no. Y claro, obviamente la primera foto de la primera tour, la persona... Entonces, obviamente a raíz de eso nos tocó poner plexiglass all around para protegerla. Así que sí. Bueno, veamos otro comercial que es el del Mundial de Brasil 2014. Caraca, que eu fiz? Agora, tive uma ideia. Quer saber? Vamos lá, cara, Bueno, brevemente, ¿qué nos puedes comentar acerca del Mundial de Brasil? Porque en realidad quiero pasar ya rápidamente al 2021, pero cuéntanos acerca del Mundial de Brasil. Te cuento dos cosas, porque una cosa que fue importante, no me voy a demorar, del 2010, es, yo no sé si ustedes se acuerdan de la canción del 2010, que fue la de Kanan, que era... Sí, ¿cómo olvidarlo? Bueno, veo muchas cabezas diciendo que sí. Buena imitación, por cierto. Es que ya la he oído Canta hasta muy acá. bien, canta Sí, muy divino. La música fue un componente crucial que habíamos menospreciado.
hasta el 2010. Y a partir del 2010 empezó a ser parte integral, incluso un elemento global, porque teníamos la canción y después la localizábamos. Por ejemplo, en América Latina en ese momento tuvimos el partnership con David Bisbal, que estaba de moda en España en ese momento. Entonces, cuando llegamos a la del 2014, nos dimos cuenta de esta posibilidad que había de generar estos partnerships con artistas locales, y en el caso del 2010 fue con alguien de música, en el caso del 2014 fue con un diseñador que se llama Espeto. Y Espeto diseñó todo el sistema de identidad visual, que también se volvió como un hilo conector entre todas las activaciones, y además diseñó una experiencia súper linda que era en el partido inaugural. Salimos con una bandera generada con todas las fotos que nos habían mandado de todos los países. Entonces era una manera como de mostrarle al mundo ese poder de unificación que tiene Coca-Cola y que tiene la marca. Entonces fue un mundial súper lindo, súper positivo, y con una amplificación mucho más grande. Se volvió más grande el Trophy Tour, llegamos a 1 millón de personas, o sea, eso fue un hito impresionante. Y de igual forma, ejecuciones como Panini, por ejemplo, el albumcito de las cosas, ya llegó a millones de calcomanías exclusivas de Coca-Cola compartidas para llenar el álbum. Así que fue un mundial digno de Brasil y su felicidad. Muy bien. En 2021 pasa algo inédito. Coca-Cola decide darle el manejo de todo su portafolio comunicacional a OpenX, que es una agencia. Horacio, cuéntame cómo fue ese pitch. ¿En qué consiste OpenX? Cuéntame acerca de esto. Bueno, un poco de historia, sí. Correlativamente, Coca-Cola en 2020 hace un proceso muy importante de transformación. Y uno de los retos principales era cómo poder evolucionar el modelo de marketing. Y el reto era un modelo full funnel, donde hubiera un partner a nivel global que pudiera integrar principalmente las capabilities de creatividad, media, data y tecnología. El pitch empieza de una manera separada, ¿te acuerdas, no? Creatividad y media, y luego, a mediados de año, se unifica en un, creo que es histórico, yo creo que no hay una compañía tan grande como Coca-Cola que haya tomado la decisión de poner todo su ecosistema, su marketing ecosystem, para trabajar con un solo partner. Y en ese pitch participamos, por supuesto, WPP, Publicis, Accenture, Dentsu, IPG. Tuvimos no sé cuántas presentaciones, y yo le podría decir, hace más de 20 años que trabajo con Coca-Cola, el 8 de noviembre, está mi jefe por ahí, me llama y me dice, ganamos el pitch de Coca. Casi vuelo por el aire, ¿no?, de la alegría, porque además era todo un desafío pasar, ya veníamos trabajando desde hacía mucho tiempo en nuestras agencias con Coca-Cola, pero ahora realmente desarrollar un modelo de transformación de marketing para Coca-Cola. ¿En qué consiste este modelo WPP OpenX, que es exclusivamente hecho para Coca-Cola? Primero y principal, como conté, hubo esta transformación. Había que tener un modelo que pudiera desarrollar consistencia de marca, eficiencias, la integración de estas capabilities en 9 OUs, que por otro lado le diera a Coca-Cola la accesibilidad de todos los recursos que hoy tenemos en WPP y, como dije antes, crear un modelo que pudiera integrar estas capabilities. Empezamos con esta primera fase, hoy ya tenemos integradas Shopper, Commerce, Influencers, Social Media. ¿Cuál fue el resultado de esto? Primero, redefinimos un modelo de colaboración, somos un solo equipo. No hay barreras hoy entre Coca-Cola y WPP. Evidentemente, uno de los temas críticos era ser mucho más rápidos en la ejecución, consistentes, tener una unificación de marca y de experiencias. Imagínense que Coca está en 200 países en el mundo. Nosotros aquí en México somos un país muy importante para Coca-Cola, así que obviamente somos prioridad número 1 dentro del ecosistema. Y el otro tema era cómo metíamos, tema fundamental, la data como un eje rector de todas nuestras actividades de marketing. Y ahí viene Qatar, ¿no? Si querés pasamos al próximo, que fue nuestro primer gran desafío, podríamos decirle, más allá de otras campañas que tuvimos. ¿Por qué? Porque mundial muy especial, en un país islámico, en una fecha que no es la fecha de los mundiales, todos los partidos se jugaban en un mismo lugar y, como bien comentaba,
cada mundial ha tenido una evolución y particularmente Qatar fue el tema de data usage. ¿Cuál fue el reto? De vuelta, dar servicio a estas 9 OUs, a los 32 países que estaban jugando. En un mundial hay 32 perdedores, 31 perdedores y hay un ganador, pero había que tener y mantener esa conectividad en real time, con lo cual desarrollamos una plataforma integrada. Vamos a ver luego un video que explica rápidamente esto, pero imagínense que teníamos que tener la capacidad de reaccionar de manera diaria con contenidos que se generaban 12 horas antes de cada partido, 1 hora antes de cada partido, al iniciar el partido, en el entretiempo, al finalizar el partido, y después venía el reto más grande, el post, porque estaba el contenido para el ganador y el contenido para el perdedor, y había que seguir manteniendo esa conectividad y esa emoción más allá de cómo te haya ido en el resultado. ¿Por qué cuento todo esto? Porque el reto fundamental es que la data fue el eje rector. ¿Y por qué nosotros fuimos muy eficientes en esto? Es porque justamente pudimos ayornar los contenidos, no solamente al momento que estábamos viviendo, en ese preciso momento del Mundial, ya sea en el partido, en el post o en press, sino que identificábamos culturalmente insights, diario, todos los días, con una sala de prensa que nosotros llamamos, donde desarrollamos todo ese contenido para todo el mundo. Imagínense lo que fue ese reto. As you may know, the FIFA World Cup Qatar 2022 edition has started. And our campaign this year is all about the magic of belief. And that's why believing that anything can happen, wearing, our favorite jerseys, having a sip of our ice cold Coke at the right moment, sitting at the right order, is what believing is magic is all about. And that's the magic of football and Coca-Cola when they come together. It's giving us the opportunity to believe that anything can happen and that believing is magic. It lies in how the team comes together every day and we see, what are the results that we have from each day and how we adapt accordingly. As the World Cup, happens day by day, there are a lot of opportunities arise. And having that agility to respond real time in terms of how we develop our content, how we even take approvals within our system, even engage with our partner agencies was for me the biggest successes of how we're doing business. I think what I'm most proud of is how we came together as a team and how we really, mesh in together perfectly and the harmony that we have created as a team. And I think you can't even tell whose agency, whose client, and I think that's one of the best and most proudest moments I have. FIFA World Cup is a magical event of unlimited possibilities where brands can engage on different rituals, beliefs, and promises. To maximize the magic of that, we use listening and insights as a foundation for us to map the main moments before, during, and after the matches. It hasn't been a WPP, OpenX, Coca-Cola. It's been such a collaboration and all the markets have been sharing insights and learnings, and it's been a one social team to deliver the FIFA campaign and what we can do working together to have better results. No one understood completely what we were doing because it's the first time. People now know, okay, this is the social team from Europe, this is the social team from LATAM or Africa or APAC and China, and people are now collaborating and working, and we are putting this network approach in motion. It is no longer just a strategy on a piece of paper, we are living and building it. Yes. And all of this can be leveraged for any campaign going forward because we now have a one connected social listening and engagement team working across all the OUs. Claudia, impresionante esto. Esto ya no es una campaña, son múltiples campañas, personalización, contenidos en tiempo real y también me imagino la posibilidad de medir resultados concretos, ¿no? Cuéntame qué representó Qatar para ustedes. Bueno, como bien dices, inicialmente durante muchos años teníamos la perspectiva de que lo que podríamos lograr en términos de resultados con el partnership de FIFA era más que todo en el espacio de brand equity, de que íbamos a salir de eso con una marca que generaba más afinidad, ¿ya? Pero con Qatar nos dimos cuenta de la oportunidad verdadera que teníamos de integrar la estrategia de negocio y de crecimiento a la activación del asset de FIFA. Y ahí empezamos a medir no solo el valor generado en términos de la marca, sino también
las transacciones que podíamos generar. Entonces, por ejemplo, el componente de cómo utilizamos algo como Panini, que ya en este momento se había vuelto digital, cómo utilizamos eso como un reward detrás de una etiqueta y generamos más transacciones. Entonces, lo que hicimos fue empezar a acercar un poquito más las dos agendas, la agenda de marca y la agenda de crecimiento del negocio, que en realidad es la misma, ¿no? Y Qatar nos permitió hacer eso. Un paréntesis, una cosita como anécdota, del punto que hacía Horacio de real time y estar listos. Imagínense qué tan listos teníamos que estar el día que Arabia Saudita le ganó a Argentina ese primer partido. Imagínense cuánta gente qué tema sensible. ¿Cuánta gente? Al final ganaron, así que no me da ni 5 de pena el comentario. Pero es un testamento de eso, que a veces generamos los planes con base en nuestro paradigma. Y en realidad hay que estar listos para todos los imprevistos y todos los escenarios. Y el poder de la data y el poder de ver la conversación real time nos permitió ajustar de manera muy flexible y rápida y poder responder con algo relevante en ese momento. Más allá del Mundial de Qatar 2022, ¿esto es un cambio en el paradigma de la comunicación en general de Coca-Cola? Absolutamente. Lo que dice Horacio de cómo la data atraviesa todo es verdaderamente el futuro, porque lo que nos permite todo este ecosistema ahora de tener perfiles del consumidor, de entender quién está comprando, cuándo, qué le interesa, nos permite ser, por un lado, mucho más eficientes en cómo invertimos y por otro lado, mucho más efectivos. Le estamos hablando a gente que tiene un genuino interés en fútbol o gente que tiene un genuino interés en la música y podemos hacer un tailoring un poquito más relevante y acercarnos más, porque en realidad antes era como que un shotgun, o sea, le disparábamos a todo indiscriminadamente. En cambio ahora cada uno va a tener la posibilidad de tener una experiencia diferenciada del Mundial del próximo año gracias a las herramientas que tenemos. Ahora se dispara con mira telescópica, ¿verdad? Exacto, Claro. con mira telescópica. Ahora, una cosa que me llama mucho la atención, que me preguntan seguido, es como, ¿qué tanto la tecnología, la data, cambia los principios fundamentales de marketing? Y fundamentalmente no los cambia. Y hay una cosa impresionantemente relevante y que no nos podemos olvidar como gente de profesionales de marketing, y es el poder de un insight relevante al principio de cualquier activación. Entonces, el hecho de que nosotros podamos activar de manera más segmentada o de manera más masiva con el consumidor, gracias a que tenemos digital, no nos excusa de la labor fundamental que tenemos que hacer al principio, que es entender al consumidor y a cada persona como individuos. Se viene el Mundial 2026, que se realiza aquí en México, y en términos de comunicación lo que yo veo como un avance tecnológico significativo es la inteligencia artificial, ¿no? Horacio, ¿cómo van a integrar la inteligencia artificial a OpenX? Bueno, es totalmente integrada, no solamente en el aspecto que tiene que ver con el desarrollo de contenidos creativos, sino, como bien decía Claudia, en un mayor conocimiento del consumidor, en una segmentación mucho más precisa y asertiva. Hoy en día, como cualquier herramienta, definitivamente tiene un proceso de adopción, pero es terriblemente acelerado y ya es como parte de, digamos, hoy es casi imposible pensar que uno no puede co-crear a través de lo que uno puede hacer, inclusive hoy con un agente, ¿no?, de AI, o hoy justamente estábamos revisando, hemos creado perfiles de personas, ¿no?, que nos permiten entender muchísimo mejor si el trabajo creativo que estamos haciendo es correcto o no. Yo creo que la AI es un acelerador de cosas. Soy un
firme creyente que la creatividad humana no va a ser reemplazada totalmente, jamás. Pero definitivamente hoy AI es un componente fundamental, tanto en el proceso, como decía antes, de segmentación, de conocimiento, de insights, y a su vez también en la parte hasta de producción misma, ¿no? Así que te diría que está totalmente metida dentro de nuestro proceso de trabajo. Ok, genial. Claudia, ¿qué nos puedes adelantar de la campaña del 2026? No espero que la muestres hoy, porque bueno, me encantaría que así fuese, pero bueno, no creo que suceda. No. Pero sí nos puedes contar algunos aspectos y sobre todo me interesa consultarte cómo plantean conectar con las nuevas generaciones, ¿no? Que consumen contenido tan breve, solamente en digital. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, ya les he contado bastante, así que lo mismo pero más grande. Yo diría, empezando por lo que dijo Horacio con la inteligencia artificial, la integración de la data, cada una de las activaciones que estamos preparando va a tener un componente físico y un componente digital. Empezando desde el sorteo, pasando por el trophy, trayendo la Copa Mundo aquí a México, que vamos a hacer un recorrido bastante largo. Entonces, esta idea de que podamos generar una experiencia no solo para la gente que va a vivir las cosas que vamos a tener en presencial, sino también que haya ese puente con mucho propósito a la parte digital, va a ser un componente fundamental. Segundo, yo creo que en el contexto actual del mundo, el equilibrio que estamos logrando entre navegar que somos una marca global, y navegando el hecho de que estamos operando de una manera muy relevante a nivel de comunidad va a ser crítico. Entonces, por ejemplo, como les contaba, para México va a ser importante cómo activamos el partnership con la selección nacional. En el caso de Argentina, donde también tenemos la selección nacional, el ángulo va a ser, pues obviamente son los defensores del campeonato. En el caso de Brasil hay mucha relevancia en términos de que son los que más veces han ganado. Entonces, un poquito eso, un poquito tratar de llegarle a la gente de manera muy relevante localmente. Y lo último que diría es esta idea de que no es solo una oportunidad para acercarnos en términos de afinidad del consumidor, sino también dejar un legado de algo un poquito más grande. Yo creo que en este momento particular que está viviendo el mundo de polarización, de tal vez no estamos siendo tan dulces como podríamos ser unos con otros, yo creo que tenemos una oportunidad de una vez más liderar un mensaje de optimismo y un mensaje de unión y reforzar que en realidad lo que nos une es mucho más grande que lo que nos divide, y el fútbol es exactamente esa experiencia. O sea, a pesar de que le vayamos a ir a diferentes equipos, claramente. No sé por qué lo dices. A pesar de eso, vamos a entender muy claramente cómo está viviendo la pasión cada uno de nosotros, porque en realidad es un sentimiento muy común en todos nosotros. Horacio, ¿quién va a ganar la Copa del Mundo? Pero publicitariamente, me refiero, ¿cuáles son los factores claves que hay que tener en cuenta para que una marca justamente se destaque en esta época? Bueno, creo que lo mencionamos, el tema de relevancia en el tipo de mensaje, digamos, llegando mucho más de forma asertiva, mensaje que conecte emocionalmente y culturalmente con los distintos países participantes, un mundial súper complejo, con 3 países, con mucho más partidos y mucho más participantes, con lo cual es todo un reto para las marcas que vamos a tener para poder conectar de manera eficiente. De vuelta digo, pasamos de un Qatar en un solo país, con menos equipos, a esto que va a ser realmente una experiencia increíble, desde la logística, de la manera que nos vamos a conectar, pero creo definitivamente, y coincido 100% a Claudia, cuanto más conozcamos al consumidor, desde el momento que empezamos a hacer cualquier actividad, más asertivo vamos a hacer con lo que hagamos. Y Colombia. ¿Este mundial lo gana Colombia, Claudia? Claro que sí.
Lo último que se pierde es la esperanza. Yo voy a decir Argentina. Horacio, tenés mucho tiempo aquí en México, así que estás ahí conflictuado. Lo que pasa es que, bueno, ya dije, soy mitad chilango y mitad argentino. Y anduve por todos lados, así que sí, tengo como mi corazoncito dividido. Pero bueno, ojalá que también se pueda volver a repetir la Copa, ¿no? Vamos a ver. Muchísimas gracias a todos por participar de este panel. Muchísimas gracias, Claudia, Horacio, Advertising Week.